Bienvenidos a nuestro encuentro sobre el español de Canarias, concretamente en el mundo de la publicidad, la comunicación, las artes escénicas y los medios de comunicación, el periodismo, vaya. Contamos hoy con la presencia de 4 invitados, a los que les quiero agradecer que estén aquí. Marina Díaz Peralta, doctora en Filología, profesora universitaria y directora de Comunicación de la Universidad de Las Palmas. Antonio Suárez, que es el director de la Escuela de Actores de Canarias, bienvenido. Juan García Luján, periodista. Y Juan Manuel Pérez Vigaray, que también es doctor en Filología, profesor universitario y además es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues del español de Canarias. El discurso oficial sobre el español de Canarias es inequívoco. El español de Canarias es una de las 8 modalidades que forman el español. Además es una de las modalidades más estudiadas de todas las 8, más estudiadas por investigadores de todo el mundo hispánico. Y es una modalidad perfectamente válida, igual de válida que cualquiera de las otras. Es un mensaje que se nos da desde el mundo académico una y otra vez. Y cuando digo igual de válida que cualquier otra, las incluyo todas, incluido el español septentrional o español castellano, como se le puede llamar también. Y es que, además de todo eso, el español de Canarias es también una modalidad central. O sea que, en ese sentido, tenemos una modalidad de la que nos podemos sentir, pues diría, orgullosos, muy afortunados, porque está a caballo entre las modalidades americanas, las modalidades de la península ibérica, y eso pues convierte a la modalidad canaria, en una variedad especial, y yo creo que eso es algo que podemos llevar muy a gala, ¿no? Y además es algo que nos da ciertas ventajas en las que entraré después, porque son bastante interesantes, creo, ¿no? O sea que qué suerte que hablamos español de Canarias, ¿no? Pero si esto es así, y si estamos en la Champions League de las modalidades del español, pues uno se pregunta cosas, ¿no? Yo me pregunto por qué, cuando veo a mis sobrinos, me preguntan, oye, qué bien, ¿y tuviste buen vuelo? Claro, y usan una modalidad ajena a la nuestra, ¿no? O me pregunto por qué hay tantos cantantes, actores, actrices que hablan de manera muy extraña, ¿no? Varias de ellas hablan un potaje lingüístico o incluso en entrevistas dicen que el español de Canarias es un obstáculo, una desventaja que hay que superar en el mundo de las artes escénicas, ¿no? O me pregunto también por qué hay locutores de radio y televisión que en lugar de estar tan contentos de poderse expresar en esta modalidad tan especial, pues por qué pronuncias esas eses al final de las palabras de manera tan poco natural. O me pregunto también por qué Hiperdino nos ofrece los mejores precios de Canarias, ¿no? Que es una cosa que verdaderamente no le he encontrado lógica nunca, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es la de ¿por qué nadie se ha enterado, ¿no? ¿Por qué nadie sabe o nadie parece saber fuera, ¿no? Que en el mundo de fuera que el español de Canarias es una modalidad igualmente válida que las otras y además podemos decir que es ciertamente especial? Pues para hablar de todo ello estamos aquí hoy. Y ya que hablamos de la publicidad, pues quería preguntarle a Juanma. Juanma, tú dirigiste un trabajo de fin de grado, qué sé yo, que se dedicó precisamente al uso del español de Canarias en la publicidad. ¿Qué es lo que pasa en la publicidad? ¿Por qué, no sé, Toldos Mogán o Freiduría Falcón nos habla de una manera que nos resulta tan extraña? ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio? Bueno, gracias Iván y sobre todo gracias a la Fundación Tamaimos, por supuesto, por contar conmigo y con la Academia, en cierta manera, por segunda vez, porque me enorgullezco de haber participado en los alegatos de la primera edición de Tamaimos, o sea que en ese sentido agradezco mucho la invitación. Y claro, Iván, empiezas con una pregunta que es la pregunta, ¿no? Empiezas por el por qué, ¿no? Y el por qué es lo único que sinceramente no te puedo contestar, ¿no? Es lo único que sinceramente creo que no te puedo contestar, pero quizás entre todos hoy podamos acercarnos un poco más al por qué, ¿no? Porque no, en cualquier caso,
la Academia Canaria de la Lengua celebró en mayo de 2000... Perdona, Iván, ¿cómo vamos tengo ahora un tiempito para presentar la cosa? Sí, o sea, tenemos de tiempo hasta la 1:30, si aguantamos el hambre y mantenemos la llama. Entonces yo les propongo que, pues, por ejemplo, debatamos entre nosotros hasta, pues, no sé, una media hora, 45 minutos, y el resto del tiempo lo dediquemos a debatir con la gente en el público, ¿no? ¿Les parece? De todas maneras yo controlo el tiempo. Entonces voy a explicar un poquito, si les parece, el trabajo del que les hablaba Iván, ¿no? Vamos a ver, yo soy un oyente de radio, soy un oyente de radio, además soy un oyente de la cadena SER, la puedo estar buscando, ¿no? Y soy oyente con un Pepa Bueno a las 7 de la mañana y termino como si fuera un señor de los años 50 sentado oyendo por la noche a Ángel Barceló, ¿no? Ahora es al revés y ahora me dieron la pata porque Ángel es una mujer muy agradable y por la noche era muy tranquila y Pepa Bueno una tía dura que por la mañana estaba estupendamente y yo creo que le han metido la pata hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, bien, en cualquier caso soy un oyente de radio y me pasaba una cosa. La radio tiene una cuestión que ustedes sabemos todos, que es que cada 20 minutos vas a tener 7 de publicidad o 8 o algo así, ¿no? Es su gran tal, pero como no tienes que estar sentado no pasa nada. Pero claro, yo todas las mañanas oía la radio y en el espacio de publicidad sucede que hay, por supuesto, publicidad nacional, ¿no? Pero en medio hay mucha publicidad canaria, ¿no? Entonces hay publicidad de empresas canarias, ¿no? Hay publicidad de empresas nacionales, pero para Canarias nada más, e incluso de multinacionales que tienen el anuncio para Canarias, ¿no? Y a mí me molesta, al principio de lo que me di cuenta es, la publicidad solo habla canario cuando es el Paso 2000, o cuando sale el Maestro Florido, o cuando sale un niño, y abuelo, ¿dónde comemos hoy? Y entonces el boya, no sé cuánto, y no sé qué. Y de resto parecía que el canario pues que no se oía en la publicidad, ¿no? Y entonces... y sobre todo lo que decía Iván, se oían unas S que lo normal es que aspiremos, ¿no? Muy sonoras, muy sibilantes, que me resultaban un poco, pues, casi antinaturales, ¿no? Y bueno, esa matraquilla dándole el huevazo a mi mujer, la radio, los anuncios, y dice, tío, algo ya, para que no me lo sueltes a mí, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? La pobre. Y entonces, pues, decidí hacer algo. Yo hice un pequeño trabajito, primero grabé la publicidad de una semana del espacio nada más que de Hoy por Hoy, creo que era, porque después me voy a trabajar también, entre otras cosas, ¿no? Y entonces lo grabé. Y después lo oí, lo tranquilité. Y dije, bueno, me voy a centrar en dos cositas que son a mi modo, en fonética nada más, no voy a entrar en cuestiones de léxico ni de nada de eso, sino en dos cuestiones fonéticas que son, a mi modo de ver, las icónicas, por decirlo de alguna manera, del español de Canarias general, ¿no? Que una es la aspiración de la S en posición final. Eso es complicadísimo porque a veces los ojos no aspiro nada y hay una S, o las islas no aspiro nada y hay una S, pero los jóvenes hoy dicen los ojos y las islas, ¿no? O sea que, bueno. Pero bueno, la aspiración y el ceseo, evidentemente, que es lo otro. Y entonces me puse a grabar, me puse a escuchar y a transliterar, etcétera, y observé que se podían distinguir 4 estilos un poco en la publicidad, ¿no? Que de alguna manera reflejaban lo que quizás pueda ser un estándar del español de Canarias, ¿no? Entonces había un primer modelo que era español septentrional, punto y final. Pero con cosas tan alarmantes como esta, escuchen. La provincia, tu periódico. ¿Mi periódico, la provincia? Ese no es mi periódico, ¿no? La provincia no es mi periódico ni lo ha sido nunca, ¿no? Mi periódico es la provincia. Entonces pensé, caramba, hasta aquí, hasta un periódico es capaz de soltarte La provincia, tu periódico, la cosa más chocante del mundo, porque ¿cómo que tú? Todavía si me dirás la provincia, su periódico, pues a lo mejor dirías, pero encima tu periódico, ¿no? O sea, oiga, pero ni hablar, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, no? Y otras cosas cosas tan simples como carnicerías de Pedro Martínez, ¿no? Y un restaurante como Quebeque, con un nombre como el Quebeque, y luego nuestra mostaza dulce. Y tú decías, pero bueno, ¿qué es esto, no? Bien, ese era un modelo, el más absolutamente mayoritario. El siguiente era el modelo que ya ceseaba
ceseaba, ya no había más provincias, ni había nada de eso, ¿no? Pero pronunciaba una S muy, muy, muy marcada. Y ese ya podíamos decir que era un canario, entre comillas, porque ya ceseaba. Y en ese icono ya sí que era canario, ¿no? Pero claro, aquellas S continuas me resultaban enormemente antinaturales, sobre todo, ¿no? Resultaba falso, resultaba... Pues bueno, esos eran el otro gran grupo, por decirlo de alguna manera. Y después estaba el grupo al que yo llamaba estándar canario, por decirlo, y luego tenemos que hablar de estándar, porque estándar es un término fascistón en cierta manera, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos después, supongo, del asunto, ¿no? Entonces encontraba que el estilo natural, el que a veces tiene una S, si era las islas, o los ojos, o las uñas, ¿no? Y el que tiene los ojos, pero después ojos, ¿no? O sea, el natural, el que yo consideraba el estilo natural. Y ese era el menos que se observaba, ¿no? Y después estaba un cuarto, ¿no? Que ese era el cuarto de Abuelo, ¿dónde comemos hoy?, del Paso 2000, y de todos esos que ya eran una caricatura del canario, ¿no? Entonces, claro, también lo trabajamos en YouTube con todas estas cosas de canarionazos y todo eso. Otro chico después, porque al final el primer trabajo fue este, pues después me vine arriba, ¿no? Y ya empezamos a ver en los medios de comunicación cómo aquello, cogimos los chistes de Morgan, por ejemplo, hicimos otro trabajo sobre los chistes de Morgan, a ver cómo reflejaba Morgan el español de Canarias, ¿no? Y usamos, como les digo, todo lo de Facebook, esos doblajes de Facebook de 300 y de esas cosas que son muy buenos algunos, pero son enormemente perniciosos, creo también. Entonces, todo este mundo de los medios de comunicación, en el fondo, ¿verdad?, sin duda sí que creo que influye en la conciencia lingüística de los canarios, en este caso, ¿no? Claro, después, por ejemplo, había una cuestión que me llamó mucho la atención. Canarias 7, perdón un momento, ¿no? Canarias 7 tenía un anuncio, pues estaban los del Día de Canarias, bueno, tremendo, ¿no? Y los institucionales, y eso era lo más grave. Cuando había una cosa, por ejemplo, del Cabildo, ¿no?, o del ayuntamiento, que te soltaba cosas pues como según el día, claro. Canarias 7 tenía un anuncio, el Día de Canarias. Canarias 7, 20 años, tengo por aquí, de Canarias 7, sí. Dice, nací así, siendo información. Y mis primeros pasos fueron la herramienta de cambio en un tiempo nuevo necesitado de pluralidad desde las letras iniciales, etcétera, etcétera. Y después tenían otra modalidad del mismo anuncio, todo con aspiración. Y entonces decía, entonces hay conciencia de lo que están haciendo. Si uno lo tienes con ese y otro lo tienes con aspiración, ¿qué pasó aquí? Repsol, cuando Repsol le pasó lo que le pasó, dijéramos, y le hicimos pasar la vergüenza que le hicimos pasar la sociedad, sacó un anuncio increíble, todo con aspiración, todo muy cercano, todo muy tal. Sí, claro. No, porque el que hace Repsol, para que un apunte, no te quiero... No, lleva 20 años haciendo anuncios, es la misma empresa que lleva ceseando un montón, se llama Javier Angulo, por decir ya todos los datos, ya que nos ponemos a señalar, y yo, claro, me quedé con la copla, que lo dices, que debió ser que, como estaba Soria detrás de la campaña por Repsol, le encargó que... Y entonces a mí me chocaba, no sé si a ti, te pregunto ya, y paso de la deformación periodística, no, porque... fíjense cómo es la historia, acostumbrado a esa voz, a un pibe que conozco, tal y cual, que es autónomo, lleva su empresa, acostumbrado a oírlo, ella tan agodada, verlo así me sonaba que estaba ahí impostando, o sea, me sonaba falso, porque un canario hablando canario, si quería hacer ese apunte solo, que es un tipo que lleva 20 años haciendo anuncios con la CCC y debió encargarle Repsol, vía su ejecutor Soria y tal, que sonara canario porque se enfrentaba a los nacionalistas y tal. Claro. Sí, no, es absoluto. Era una empresa, pero que sepas, no era una voz nueva, era alguien que lleva 20 años con la otra voz hablando no canario. Y me sonó raro, digo, eso sonaba artificial. ¿Qué cosa? Pues es claro, efectivamente. No sé si han oído también un anuncio reciente del Hierro, de Turismo del Hierro, que es también impresionante, mucho más natural, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que demostraba el asunto es,
Si Repsol tiene mala conciencia y se quiere acercar a los canarios, entonces dijéramos que locuta el anuncio así. Cuando se le acabó la mala conciencia, Repsol pasó a los anuncios de siempre. Bueno, pues volveremos sobre estas cosas porque la publicidad es un aspecto muy pequeño. Lo que sí tengo que decir es, y aquí está, por ejemplo, yo me pasé un par de años oyendo La Ventana de Juan García Luján, y en La Ventana ahora Nicolás Castellano, o sea, gente que desde Madrid, que no, vamos a ver, que en los programas no sucede eso, que el periodista no está hablando así prácticamente, ¿no? Yo creo que, pero la publicidad es cada 20 minutos, 7 minutos, cada 20 minutos, 7 minutos, cada 20, y yo creo que eso es una gota esa en la roca, ¿verdad?, que va y que quizás puede influir en esta extrañilla esquizofrenia que tenemos a veces de estoy ante un público, ¿debo decir las Islas Canarias o puedo decir las Islas Canarias? ¿Estoy hablando de un canario culto solo si digo las Islas Canarias o estoy hablando de un canario igualmente culto si digo las Islas Canarias? Esa es la gran pregunta, creo yo, y es esa pequeñita, en un detalle, pero es que es un detalle tan icónico, tan marcador de nuestra modalidad, que resulta evidentemente. Bueno, quizás tengamos ocasión de volver a esto, pero... Sí, reténganlo todo porque vamos a hablar de todo ello en un momento. Pero antes, bueno, acabamos de oír cómo están las cosas en el mundo de la publicidad y un poco los medios de refilón también. Pero quería preguntarte a ti, Antonio Suárez, cómo está la cosa en las artes escénicas, porque es un mundillo que yo desconozco en gran medida, pero me llama mucho la atención entrevistas que he leído a actores y actrices de Canarias, ¿no? Por ejemplo, Sara Sálamo, recuerdo haberle dicho que para trabajar, pues que tuvo que superar y hacer mucho el ridículo, equivocándose mucho, hasta que dice en una entrevista que ella ya no sabe hablar canario. O Mariam Hernández, que dice que también porque tuvo que superar muchos obstáculos para ser actriz, y los obstáculos todos se reducían a abandonar su modo de hablar, ¿no?, su español de Canarias. Ruth Armas también en una entrevista dice que jugamos con desventaja, siempre nos ponen la traba del acento canario y es un castigo. Me dijeron, nunca llegarás a ningún lado. En fin, luego uno se encuentra en internet escuelas de locución, escuelas de dicción y demás, que tienen entre su formación posible pues la neutralización y corrección de acentos, y nombran específicamente el andaluz y el canario. ¿Qué es lo que pasa en las artes escénicas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo lo primero quiero agradecer a la Fundación Tamaimo y a ti el tener este espacio, porque evidentemente por todo lo que has dicho, que bueno, vamos a tener largo para comentarlo, bueno, lo mismo que ha podido incidir en el mundo de la publicidad o en el mundo del periodismo, pues en el mundo del teatro, donde la palabra es tan fundamental, pues parece lógico que haya tenido una gran incidencia, ¿no? Y la tiene, ¿no? Entonces, como el tema, yo quisiera remarcar algunos detalles para luego entrar, porque el tema como es bastante amplio, ¿no? Porque, como digo, dentro del teatro la palabra es algo fundamental, o sea, al final de cuentas el teatro es el gesto y la palabra, e incluso hay una fusión de gesto y palabra, ¿no? Nunca nos quedamos inmóviles para solo hablar, sino siempre el cuerpo, esa palabra viva, que es la que nos interesa en el teatro, una palabra orgánica, viva, y entonces en ese sentido el habla es muy importante para nosotros, precisamente por eso, y digo, y hablo del habla, que creo que es lo importante. Luego tenemos el español, pues creo que es una lengua con una variedad de hablas bastante rica, y yo creo que eso es una cosa fantástica. Incluso, si me lo permite, creo que hasta en Canarias, ahí tú eres más autoridad, tenemos casi unas peculiaridades de habla entre las islas, y vemos ese pescomero
palmero, es es conejero, es de hierro, es canarión, como lo dicen, que con lo cual yo creo que es algo que primero que debemos de entender, que no podemos separar ni quitar, ¿no? ¿Qué ocurre dentro del mundo del teatro? Porque claro, sufrimos, y yo digo, sufrimos eso, yo sufro mucho cuando veo alumnas o alumnos que han estudiado, incluso afortunadamente se puede, con dificultades, pero se puede estudiar el teatro en Canarias, digo, pues sí, también tenemos dificultades, pero eso es otro tema, de estar desarrollando el trabajo. Por supuesto que dentro de una escuela, si tenemos que tener asignaturas y materias que abordan el estudio del gesto, pues en un arte como el teatro también tenemos que tener, y tenemos asignaturas, y tenemos todo un departamento que aborda el tema de la palabra, del verso, hasta la palabra cantada, hasta la palabra hablada. Por supuesto que lo tenemos que tener, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que muchas veces, y yo creo que hay ahí cierta imposición, no sé, no quiero poner ningún adjetivo que se pueda malentender, pero sí creo que hay una imposición, y sobre el canario la hay mucho, ¿no? Desde que se le está imponiendo una cierta forma de hablar. Luego yo creo que muchas veces hay intereses de producciones, de productoras, y de ahí viene lo de, bueno, pues si vamos a la península y hablamos con nuestra habla, no parece que solo nos van a dar papeles de criados y de no sé qué. Si me lo permiten, incluso para hacer un poco de anécdota, para tomar el tema con un poco de humor, también hubo quien dijo, oye, bueno, pues como hagamos un casting en Canarias y nos haga falta, con perdón, un gilipollas, como venga un peninsular, no hay manera de que se lo lleve un canario, ¿no? El casting lo tienen ganado antes de presentar. Bromas aparte, ¿no? Lo que hay. Porque yo sí entiendo, para nosotros el habla nos interesa mucho, porque como digo, además la voz creo que es algo muy personal, entonces en un personaje el habla es muy importante, y el habla tiene una música, tiene un ritmo, y esa es la riqueza del habla. Yo no quito, y dejo ahí para dar un poco la palabra, hay mucho más que hablar ahí, no quito, y que ahí es el tema, si quieres, delicado, nosotros como profesionales, como puede pasar en la publicidad y como puede pasar en el periodismo, y que utilizamos la palabra, es verdad que tenemos que tener una cierta eficacia a la hora de que el receptor nos pueda entender bien, ¿no? Y hasta ahí admito y puedo admitir que hay algunas cuestiones sobre las cuales a veces tenemos que hacer una pequeña incidencia, pero siempre tener claro, por lo menos para mí ahí creo que es la batalla, que si bien puedo admitir que puede haber una incidencia ahí, porque ahí no voy a entenderte, ahí el espectador no te va a entender, que muchas veces puede haber una incidencia, pero de ahí a imponer un habla o algo eso tan horroroso, yo, o a lo mejor que me cuesta, yo no lo entiendo, si alguien me lo puede explicar alguna vez, que es lo que tú hablabas, que se está poniendo muy de moda, que es el habla neutra. Porque incluso si ponen el teatro, cuando en el teatro el habla neutra no nos interesa un habla llena de alma, de vida, de intención, de sentimiento, de emoción, precisamente es lo que nos interesa. Y ahí se trata un poco de imponer, y luego como resultado tenemos, pues es verdad que a los jóvenes actores y actrices pues vienen un poco espantados. Yo a veces me escandalizo de verdad, no es lo que sufro con personas que incluso porque tenían una buena dicción en nuestra habla, pero tenía ningún problema, y de repente se les ve hablando así, como una especie de, perdón, digo la palabra para entendernos coloquialmente, sin ánimo de ninguna ofensa, ese godo así, impostado, que a veces les digo, pero ¿por qué necesidad? Pero que no te entiendo lo que estás diciendo, pero tú ¿por qué hablas así? Aparte que, desde el punto de vista interpretativo, lo destrozas todo. O sea, con un habla importada no va a haber nunca verdad, ni credibilidad, ni emoción, ¿no? Entonces, ahí yo creo, hoy sí, nos incide mucho, sí, está muy machacado, y ahora hablaba antes con ella, estábamos hablando que desgraciadamente a veces creo que nos hace falta, por eso agradezco mucho este debate, el poder sacar el tema a hablar, porque a veces los jóvenes terminan un poco como con un cierto complejo, pues es verdad que mal hablamos, que mal lo hacemos, que tenemos, incluso a veces viene como decir, oye, es que no nos enseñaron en la escuela a hablar peninsular, porque no nos han enseñado a hablar peninsular. Digo, mira, es que yo no tengo por qué enseñarte a hablar peninsular. Yo lo que tengo que es corregir
como corrijo en el gesto, si hay un problema en el gesto lo corregimos, pues si hay un problema en el habla, y digo de cara a lo que es la eficacia de comprensión, pero ahí eso se transporta. Hay mucho más, pero digo, vamos a ir, dejo la palabra para poder ir andando, ¿no? Gracias, sí, efectivamente en eso entraremos ahora enseguida, en cuanto terminemos este repaso un poco somero. Te voy a preguntar a ti, Juan, estas locuciones que escuchamos con esas S tan forzadas o incluso con casos más flagrantes, ¿no? Pues en la propia cadena SER, en la programación de verano, no sé si fue este verano pasado o el anterior, me encontré con un locutor nuevo de verano, bueno, pues bien, pero a los 10 segundos de escucharlo, ahí había algo muy raro. Y había algo tan raro que yo automáticamente fui a buscar en la página web si había el perfil de ese periodista para confirmar mi sospecha, que se confirmó enseguida. Las 2 primeras palabras en el perfil de ese periodista eran "soy canario". Y sin embargo hablaba pues con un, bueno, pronunciaba C, Z y todo, imitaba el habla castellana, solo que claro, no le salía. Entonces imagínense el ridículo, ponía C y S donde no iban, y la verdad es que era bastante patético. Pablo González Batista se llama el periodista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque ese es un caso, luego hay otros casos en los que no se llega a esos extremos, pero la actitud es un poco, desde luego, muy antinatural. ¿Qué es lo que ocurre? Hay directrices, hay problemas análogos a los que pueda haber en el mundo de las artes escénicas. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que no hay directrices. Juanma puso un ejemplo. En la misma cadena SER está Nicolás Castellano, y es redactor, un gran reportero que hacía aquí grandes reportajes de inmigración y lo llevaron a Madrid, y es uno de los reporteros, digamos, más valorados, y es el acento no ya canario, sino yo diría hasta canarión, ¿no? El caso que pones, ha sido presentador sustituyendo un magazine a nivel del Estado. Es cierto, yo no sé, la verdad es que no sé el currículum de él, si lleva muchos años en España, si no lo sé, si a lo mejor es que dice pone soy canario, pero estuvo un año, no lo sé, pero supongamos que no, que hace la carrera y se da cuenta que a lo mejor, oye, pues voy a forzar y tal. Está claro que seguramente, igual que digo, Nicolás Castellano, muy valorado y tal, y yo lo valoro más que dentro de la redacción de Madrid, con diferencia, aparte de la amistad. Seguramente Nicolás Castellano, el acento sería un límite para que llegara al Pablo a presentar un magazine a nivel del Estado. Eso no lo podría presentar. Por tanto, Nicolás Castellano con el acento, estoy casi seguro. Por tanto, y no se ha dado. Se puede tener acento catalán, y como se puede ver en los grandes líderes tal de mediáticos en la SER, pero yo tengo la impresión, pero me refiero no en la SER solo, sino en el resto de emisoras a nivel del Estado sería complicado, ¿qué tal? Entonces, seguramente eso le llevó a él a forzar el tema. Hay otros casos en el mundo artístico que no es así, sino que es por propia ignorantada o complejo. El caso porque hay que ser despistada después de haber existido el fenómeno Pedro Guerra, como Rosana, para transformarse, para forzar la Z en la C, y cuando canta una canción mezclarla y equivocarse. Eso es un complejo profundo que no tiene que ver, porque hubiera tenido el mismo éxito o más, incluso pensando en la mayoría de su público, evidentemente. Eso ya es torpeza colonizada, digamos, ¿no? Por decir. Mi experiencia de 20 y pico años ya en medios de comunicación y audiovisuales que funcionan con el habla, me estaba acordando cuando escuchábamos Juanma también el anuncio que yo cuando estaba haciendo La Ventana me cabreé con el que lleva los contenidos de publicidad, y monté ahí un número con buen rollo, pero cabreado en serio, de nuestros dulces de Tejeda, estos dulces nuestros y tal. Y ayer casualmente escuché y está en Canario. Yo no sé si influyó la discusión que tuve en su día, por ponerme aquí un mérito. Pero yo le decía, pero ustedes, vamos a ver, yo estudié en Bilbao, o sea, yo no me imagino en ser Bilbao nunca. Ven y prueba nuestro chacolí, el chacolí está muy bueno. O sea, en ser Bilbao un anuncio con acento gallego de un vino sería un disparate. Entonces, ¿cómo se puede poner? Y le digo, y el tipo me dijo, la explicación técnica era que hay un banco de voces a nivel del Estado, y que para no repetir muchas voces aquí se recurre. Yo le dije, ¿y hay algún locutor de aquí que lo llamen de España para...? ¿No? Entonces tú estás recurriendo al banco cuando es falso, porque en el banco estamos en condiciones de desigualdad. Nunca han llamado a los de aquí para hacer un anuncio de vinos de Extremadura. Por tanto, hay una situación, no me vale ese argumento. Pero lo más grave de todo, ¿saben qué es? Que es que los dueños de los dulces de Tejeda estaban encantados con ese anuncio.
Ese es el problema también. Porque si el de Dulce de Tejeda se calienta y dice no me saques eso, no sale. ¿Vale? Y yo he visto aquí incluso en Las Palmas que ya se corrigió un anuncio de huevos municipales con un concejal nacionalista que le mandé 3 mensajes de pesado. No, es que ya estaba hecho. ¿Cómo que tú eres el cliente que pagas, compadre? Que tú lo revisas como político. Y si tú paras el anuncio, lo paran. No déjate de rollo, no te olvides de dónde viene, ¿sabes? Entonces hay veces que en la tele canaria es que lo dice la ley, quiero decir, y es cierto que hay más compañeros. Yo he estado trabajando como editor 8 años en Televisión Canaria, que lleva un poco el tema de los contenidos, ¿no? Y yo me he visto poniendo una noticia en un texto del colegio, del anuncio, poner la palabra chiquillos, y mi jefe, puesto por el poder político, esos que ahora son la fuerza de Canarias y hasta se van a unir, ese poder político al que pusieron y que ahora sigue ahí, donde ponía chiquillos puso chicos, y donde yo ponía Adán Martín declaró anoche, ponía Adán Martín ha declarado. Quiero decir, ¿no? Entonces, esa es la historia. Yo me he visto con tal, no son, y no es por, y el jefe no va a corregir a un redactor que ponga chiquillos, a lo mejor o tal, pero él como estaba locutando sí lo hacía. Entonces, lo que quiero decir, no hay directrices, hay complejos de colonizado. ¿Sabes? Hay complejos. Yo sí he visto la experiencia y como el bucio afortunadamente, aunque se haga siempre aquí, hay gente siempre de otras islas, una de las riquezas de estos encuentros, y aprovecho para agradecer la invitación, yo sí lo reconozco, yo entre la redacción de Gran Canaria y Tenerife, sí he visto siempre un acento más forzado en Tenerife, y en los medios de Tenerife hay más que en los de Gran Canaria a la hora de forzar. Es cierto, como apuntaba Tony, también que no existe tampoco y aquí hay 2 personas expertas, Marina y Juanma, quien tienen que hablar más de eso, pero que no existe el canario único, digamos, ¿no? Ni neutro tampoco, como no existe el español neutro, y hay un programa en la radio canaria que lo define, está claro, o sea, roscas y cotufas, y habría que hacer uno de toma, jugos y zumos, es verdad, porque a veces los canariones vemos que una frase está agodada si dicen jugo, pero ellos ven que estamos agodados si decimos zumo, en La Palma, ¿sabes? Entonces, también es verdad que ahí tenemos que hacer un trabajo de saber también que hay una pluralidad también a la hora de reivindicar lo que no reivindiquemos el canarión, ¿no? Y es verdad que cuando uno ha trabajado en un medio a nivel de país, como el caso de la Tele Canaria, que me voy a Tenerife y si notas el tema de que ellos te trincan más el acento que tú a ellos, ¿no? Y eso le pasa a la gente en general. Entonces no hay directrices, al contrario, si nos fuéramos a la ley canaria, ningún director de Televisión Canaria, el poder nunca, la oposición jamás, y el gobierno, le ha echado en cara que se ridiculice el canario en un programa como Enclave de Ja. Todo el mundo va allí, la oposición, a ver si sacan más a mi líder o menos. Pero jamás se echa en cara eso, o que pueda haber tertulias donde el habla canaria está en minoría. Y la tele canaria, recuerdo, porque empezó en el 99, yo me incorporé en el año 2000, y al principio, eso no está escrito, y aunque aquí se esté emitiendo y vaya a las redes, pero es así, ¿no? Al principio habíamos una serie de gente que, naciendo la tele, teníamos en cuenta a la hora de la contratación de redactores y redactoras de informativo, el habla canaria es un tema que tal, eso ya no está y no existe. Entonces te ves a veces y te ves reportajes y yo me veo a veces en tertulias que estoy en minoría. Y la gente que dirige esos programas son canarios, pero no se dan cuenta. Yo he visto reportajes, yo estaba en una tertulia con un reportaje un reportaje de media hora que se entrevistaban a 14, 15 personas y salían 2 o 3 canarios. Y aquí habría que hacer una reflexión. Y había un reportaje hecho por 4 o 5 redactores, había una redactora de España y tal, con su acento, preguntándonos vosotros, pero los otros eran canarios. No hay un rollo maquiavélico de dan instrucciones, vaya usted y busca un godo para el reportaje, no. ¿Sabe? Y los editores de la radio canaria no tienen instrucciones. Me busca usted un experto, por favor, que hable de Valladolid. Nada, el director de la radio canaria nunca lo ha dicho, ningún director, ningún de la tele. Lo que pasa es que no existe esa reflexión en los propios responsables. ¿Sabes? Igual que me corregía, yo decía un jefe, la redactora, y yo se suponía que era jefe de esa redactora locutora, si yo ponía chiquillos, ponía chicos. Entonces está también, yo creo que está en nuestra cabeza, no son instrucciones, igual que tienden a decir cuando en la tele hacían información internacional, tenían a poner la palabra terrorista palestino, porque no reflexionaban, porque se fijaban en los informativos de Antena 3, pero y yo les decía, mira, a lo mejor no son terroristas, ¿sabes? Pero no tenía instrucciones, el jefe es el que le corrigió en ese caso, ¿no? Y no sé si me estás cortando o no. ¿Sí? No, pues déjame terminar positivamente, ¿vale? El otro día llevé a mi hija a un concierto y para hablar también de la cadena SER, bien, que me llevo bien con ellos y que, oye, que pues, a lo mejor mañana vuelvo.
No, en la cadena SER 40 principales, mi hija de 14 años la llevé ahí a un concierto y me tuve que ir yo a casa de mi madre y tal, entonces volvía con los abuelos de su amiga y tal, y me dijo, y a las 12 vuelve y dice, ya papi, la putada fue que me estaba justo, nos fuimos cuando el que yo estaba esperando, nos fuimos antes porque los abuelos nos llevaron antes y encima me dio una pena porque lo estaba oyendo cuando nos íbamos y ¿quién era? Dice, Michael de la Calle, y resulta que era canario, o sea, en un concierto del grupo Prisa que te trae gente de España de lo mejor, ¿sabes? De lo mejor, el público que estaba esperando, los chiquillos, la chiquillería por un canario que habla de las islas, que habla canario. Eso, coño, también hay que ponerlo en valor, seamos optimistas y ya está, ya está. No, después puedes seguir, después puedes seguir. Espero que os haya gustado. Sí. Marina, tú eres doctora en filología y eres además directora de comunicación de la universidad. Dinos, ¿cuál es tu parecer? ¿Estamos ante un fenómeno de evolución natural, neutra de la lengua? ¿Es algo totalmente aséptico y que es el sino natural que tenemos que aceptar? ¿O hay un problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu opinión? Hola, buenos días a todos. Quiero empezar, aunque sé que me repito, agradeciéndole a Iván y a la Fundación que me hayan dado la oportunidad de estar hoy con todos ustedes aquí, hablando de una cuestión que yo creo que es sumamente interesante. Aportar algo después de todo lo que se ha oído resulta francamente difícil y entonces a mí me gustaría centrarme en el ámbito en el que yo más me desenvuelvo, que es en el ámbito académico, en el ámbito del aula. A mí me gustaría poder continuar en esa estela positiva que tú acabas de marcar, pero a mí se me hace muy difícil. Y entiendo que es un fenómeno que este problema de estigmatización que tiene el español de Canarias es un fenómeno que de muy difícil solución. De muy difícil solución. Y muy difícil solución porque a él están apuntados incluso los hablantes más jóvenes y los hablantes más jóvenes con más formación. Creo que el español de Canarias tiene un problema fundamental y es que siempre se asocia a juicios de valor y a juicios de valor que no tienen nada que ver con el canario en concreto, sino que tiene que ver con la forma en que se nos percibe fuera de aquí. Nuestra personalidad, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver el mundo, quizá choca fuera de aquí y esos juicios de valor que se hacen en relación con eso terminan afectando también a nuestra lengua. Y nadie repara en una cosa realmente que yo creo que es realmente esencial, y es que cuando hablamos de una lengua, de lo que tenemos que hablar es de competencia lingüística. De qué grado de conocimiento tiene el hablante, cuál es su riqueza léxica, cuál es su capacidad para articular de forma lógica su pensamiento a través de las estructuras que le proporciona su lengua, su variedad. Y esa competencia lingüística es exactamente la misma aquí que en Madrid, que en Valladolid o que en cualquier otro rincón donde se hable el español. Cuanto mayor es la formación, se supone que mayor tiene que ser la competencia lingüística y más ajenos tienen que ser juicios de valor que en realidad no tienen nada que ver con la lengua. Lo que yo me temo, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que fuera de aquí el español de Canarias se identifica con poca formación, se identifica con un folclore al que muchos de nosotros somos absolutamente ajenos, pero que también potencian los medios de comunicación locales. En la televisión canaria, cuando alguien habla español de Canarias, es un español de Canarias que muchas veces identificamos con una señora mayor, sin estudios, que utiliza un vocabulario que ya prácticamente ni existe y que trata a la patada las estructuras morfosintácticas de la lengua. A mí eso me parece, es que creo que el único adjetivo que se me ocurre es indignante. El español de Canarias lo hablamos todos. Todos hablamos el español de Canarias. Y el español de Canarias no es puro folclore. El español de Canarias no es el que en su momento defendió pues Pancho Guerra con su Pepe Monagas. A ver, es un personaje determinado, con unas características concretas, en un momento social concreto y con una formación concreta. Pero es que ese es el español de Canarias que después se refleja en las tiras cómicas de determinados autores. O es el español de Canarias que se refleja, pues eso en clave de ja.
Y lo peor es que eso hace que nosotros, los canarios, terminemos convencidos de que eso es realmente así y que manifestemos una inseguridad tremenda en relación con nuestra propia variedad. Porque yo creo que ese es el auténtico problema del español de Canarias, la inseguridad que los canarios tenemos con nuestra propia variedad. Y eso es lo que hace que a la hora de exponer un trabajo en un aula, el alumno, que es un alumno universitario, se sienta en la obligación de empezar a utilizar el vosotros por donde sea, o empezar a impostar unas C y unas Z que Juanma le puede explicar mejor que yo, pero que de nuestra variedad simplemente es que no forma parte. Pero claro, es que ahí también intervienen los juicios de valor. Es que el español de Canarias ha perdido. Cuando hablamos de ha perdido, estamos dando una visión clara. Y es que carecemos de algo que es lo deseable. Pues no, es que resulta que el español de Canarias, además heredado de distintas comunidades que vinieron aquí después de la conquista, es que esa articulación no la contiene, ¿no? Estudios académicos muy recientes, muy recientes, demuestran de forma fehaciente que alumnos universitarios canarios creen que la variedad castellana es mucho más correcta que el español de Canarias. Y ante la tesitura de tener que reconocer su variedad grabada o lo que quiera que sea, pues ni siquiera la reconoce y la identifica pues con el español de algunas zonas de América. Yo entiendo que todo esto se ve potenciado después también por ciertas noticias que trascienden de una forma tan veloz pues a través de las redes sociales. Y estoy pensando, por ejemplo, en aquella polémica que despertó un tuit o un no sé qué que mandó un vasco que decía que los médicos canarios tenían mucha más facilidad para hacerse con una plaza porque es que nuestro sistema educativo es muchísimo peor. Quiero decir, además continuamente nos están bombardeando con comentarios de este tipo que hace que nuestra inseguridad lamentablemente crezca, se mantenga y que hace que después quien vaya a trabajar fuera, lo primero que procura es, si tiene la posibilidad incluso de ir a un logopeda, porque eso le garantiza o un trabajo mejor. Y suceden cosas como la de Antonia San Juan, a la que yo admiro profundamente, y Antonia San Juan no tiene nada que ver cuando trabaja en una serie producida en España o cuando viene a Canarias al auditorio y hace un monólogo, pero es que el monólogo de Antonia San Juan es el típico monólogo de una señora muy mayor, sin formación, y todo eso va haciendo que vaya creciendo la pelota y que haga que yo entienda que el español de Canarias lo tiene muy difícil. Pero no lo tiene muy difícil fuera, es que lo tiene muy difícil dentro. Bueno, ¿me dejan recapitular un poquito para recentrar? No se olviden lo que tienen que decir. Y ustedes tampoco se olviden que les va a tocar. Bueno, a ver, de todo lo que hemos oído, voy a coger un par de palabras. Estigmatización, machaque, complejo del colonizado, son palabras, expresiones que han salido todas en las diversas intervenciones. Decía Marina que el problema lo tenemos sobre todo dentro. El problema sobre todo es la visión, la inseguridad, pero la inseguridad creada por la visión negativa que tenemos nosotros, de nosotros mismos al final, porque yo creo que todo esto que ustedes han ido mencionando no es más que un reflejo del carácter de subalternidad, el carácter subalterno que tiene Canarias y todo lo canario. Yo al principio decía que el canario es un habla central, es una modalidad central del español y eso nos da ciertas ventajas que otros no tienen. Esas ventajas son exteriores y yo las he podido encontrar por motivos profesionales en realidad. Y lo quería decir porque mi intención no es salir de aquí todo el mundo machacado y todo el mundo desesperado y deprimido, porque no, la cosa está difícil. Pero hay que sacarse de encima y desempolvarse un poco todo este complejo, porque al final es de lo que hablamos, un complejo. Está en nuestras manos, está en nuestras manos. Yo les voy a poner un par de ejemplos. Hay instituciones internacionales
que tienen varios idiomas oficiales y que cuando tienen que contratar servicios de interpretación, para la cabina española buscan activamente, en primer lugar, intérpretes canarios. Un organismo, la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto. Oye, que nos tenemos que reunir para decidir aquello de si el campeonato, no sé qué, venga, búscame a los canarios, contrátame a los canarios ya, porque si no, a ver qué problema vamos a tener. ¿Por qué? Porque en la FIBA hay 2 países miembros de habla hispana que son muy potentes. Uno es España, que ha sido campeona del mundo y demás, tiene títulos en baloncesto los que quieran y más. Otro es Argentina, también tiene la vitrina cargada de títulos. ¿Qué ocurre? Que cuando en la cabina española hay intérpretes contratados en España, los argentinos dicen, ¿qué es esto? Nosotros estamos contribuyendo a la FIBA igual que otros y no entendemos por qué tenemos que estar siempre aguantando un español que ni es el nuestro y que nos resulta bastante ajeno. Sí, entendemos que la idea aquí es la de comunicarse, pero a ver, nuestro dinero vale igual que los de los otros, ¿no? En la siguiente reunión, intérpretes argentinos, España, pues dice lo mismo. Oigan, pues está muy bien, pero hay expresiones que no entendemos, es una habla que no es la nuestra y demás. ¿Cuál es la solución que ha encontrado la FIBA? Y es ahí donde está el valor del español de Canarias. Contratar intérpretes canarios. Nuestra habla funciona perfectamente a los 2 lados, en las 2 orillas del Atlántico. Ni los españoles se extrañan, ni los argentinos se extrañan tampoco. Seguro no saben ni dónde venimos, seguro que muchos de ellos no nos saben ni colocar en el mapa. Da igual, a unos y a otros les suena no familiar porque no es lo suyo, pero tampoco les suena ajeno. Es decir, somos un habla central. Olvídense del discurso de la periferia y la ultraperiferia. Es mentira, no es cierto. En ninguna otra cuestión lo es, pero en la del habla y el español seguro que no. Entonces esa es una ventaja que tenemos. Otra ventaja que tenemos es la enseñanza del español. Es un negocio multimillonario. Es que no nos imaginamos la cantidad de gente que está frita por estudiar español, aprender español, la de millones de alumnos de español que hay en todos los países habidos y por haber. Imagínense ese negocio, imagínense la posición de ventaja que tenemos en Canarias si nuestro mensaje, en lugar de ser el de, oye, qué discriminación, si en lugar de ese mensaje el que propagamos es, oigan, que nuestro español es el bueno, ustedes verán lo que hacen, pero el nuestro, ustedes lo aprenden, y van por América, y van por España, Europa, y les sirve igual por los 2 lados. Mientras que aprendiendo el de un lado o el otro, ustedes verán, pero se están quitando posibilidades. Si ese es nuestro discurso, que puede serlo porque es una ventaja que tenemos nosotros y no otras modalidades, imagínense, es un negocio multimillonario, por plantearlo en términos estrictamente económicos, que en esto hay mucho más, evidentemente, no voy a entrar por falta de tiempo. De modo que, en fin, esas son 2 someras ventajas que tenemos nosotros. Creo que hay que pasar a un discurso distinto, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, absolutamente de acuerdo. Pero claro, ahí entra ese término que tú definías como fascistoide, que es el término de la estandarización. ¿Qué entendemos por estandarización? Es que el español de Canarias que se enseña en las escuelas oficiales de idioma, el español de Canarias que puede enseñar un profesor del Instituto Cervantes cuando se va a Berlín a enseñar español, es el estándar. Es el español de Canarias de las personas con formación y con competencia lingüística. Ese es el español que funciona, el español de Canarias, que funciona cuando interpretas para un catalán y para un argentino, y es el español de Canarias que funciona aquí en Berlín o donde haga falta. Pero el problema, y yo creo que eso es lo que genera la inseguridad, es que el español de Canarias que se publicita a través de los medios, o la visión que se da del español de Canarias, es el español de Canarias folclórico. Y no es así. Era lo que yo estaba diciendo antes. Hablamos de competencia lingüística. Hablamos de competencia lingüística. Y la competencia lingüística la marca la formación única y exclusivamente. No el decir chorizo en lugar de chorizo con Z, que no lo digo porque a mí no me sale. Estamos hablando de eso. Un español de Canarias estándar. Entendiendo por estándar aquel que hablan las personas con una competencia lingüística en su variedad. Y ya está, claro que sí. Vamos. Bueno, yo un montón de cosas, ¿no? Y todas interesantes. Yo quería decir una cosa. En primer lugar, a efectos de medios de comunicación creo que estamos peor
que en los años 80, por ejemplo. Antes decía Juan lo de Nicolás Castellano, pero recuerden que Cristina García Ramos, hablando canario, presentó los telediarios nacionales de la primera cadena. Recuerden que el hombre del tiempo hablaba canario, era Paco Montes de Oca. Pues tenía sus problemas. Paco era más complicado. Paco era más complicado porque se le iba la pinza más de una vez. Pero que yo en una ocasión hablé de que desde los años 80 para acá estamos hablando de medios de comunicación y vino la mosca, ¿no? Yo creo que es un rollo, ¿no? Las tías oyen los medios de comunicación y vienen corriendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Nunca me siento importante al hablar de la mosca, ¿no? Con un micrófono y hablando de la mosca, parece que uno va. Sí, ¿no? Pues yo hablé del periodo de desdialectalización de la televisión nacional. Hubo un momento en que, en los 80 sobre todo, claro, el presidente del gobierno hablaba andaluz y no cambió jamás su modo de hablar. Y en ese momento la televisión se abrió muchísimo a las variedades dialectales del país. Creo, Pero eso cambió radicalmente a partir de finales de los 90 o algo así, donde ya empezó esa idea de neutro, que en el fondo es decir, el neutro es el mío, ¿no? Que esa es la máxima, que el estándar lo que no puede ser nunca es una variedad, eso está claro. Y el estándar de un país no existe, punto. Hay tantos estándares como modalidades, y ya está. Y el español de Canarias, lo que pasa es que, como decía Marina, claro que tiene un estándar, claro que tiene un estándar. Otra cosa es que el tema del estándar, ¿no? Pero tenerlo lo tiene. Y después recordemos una cosa, el nuevo estatuto del Gobierno de Canarias, el nuevo estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un artículo en el que recoge que el español de Canarias es una modalidad por la que el gobierno tiene que luchar y defender y patatín y patatán. Y está iba a traer el artículo, pero esta mañana no lo pillé, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Es que nosotros ahora la academia desde siempre da charlas en los institutos, en los centros de secundaria, van académicos a dar charlas, a veces de literatura, a veces de lengua, etcétera, ¿no? Y mi experiencia es la que estaba comentando Marina, simplemente. Es esa media esquizofrenia del estudiante que casi tiene de los chicos, ¿no? Que casi tiene una media disglosia, una cosa rara, ¿no? Dice, ¿cuándo no sé qué? No, hombre, pronuncia la R final, chico, que se te entienda bien. Pero yo hablo canario. Entonces dices, no, tío, vamos a ver, como que cuando dices una burrada, cuando hablas que no se te entiende, entonces es cuando un pibe de 14 o 13 años te dice, es que hablo canario, profe. Y tú dices, pero no, canario estoy hablando yo, también. Es que a veces nos ponemos a hablar del español de Canarias, personas que estamos todas hablando español de Canarias, ya está. O sea, que no hay más que hablar en el fondo. Yo creo que incluso, últimamente estoy llegando a pensar que si el que hablemos tanto del español de Canarias, de la sensación de inseguridad, y estoy llegando a pensar si no será peor, si será lo mejor es que sigamos hablando y callarnos la boca, y porque seguimos hablando y ya está, que en algunas circunstancias sientes que a lo mejor te ves trincado y te salen unas S, yo qué sé, tampoco nos vamos a flagelar continuamente, ¿no? Pero que a lo mejor si relajamos más la cosa, pues a lo mejor te hacemos un flaco favor al español de Canarias, dándole, no sé cómo, si me explico un poco, ¿no? Que parece que es que hablamos del español de Canarias como si habláramos de una cosa que de lo que estamos hablando. Claro, que cualquiera que levante la mano y coja el micrófono ahora va a hablar español de Canarias. Y si, como decías, efectivamente, y si es de Tenerife, pues a lo mejor es de Tenerife, ¿no? Y es de Tenerife, y yo no tengo, es de Tenerife, pero comprenden que a veces quizás generamos... ¿El español de Canarias qué es? Tío, chiquillo, ¿el español de Canarias qué es? Tío, nada, es lo que tú hablas, porque no te queda otro remedio, se acabó, y punto y final, y ya está. Y yo es que no voy a explicar el español de Canarias porque es el que estamos hablando en la clase.
Siguiendo con eso, y por aquello que lo aprendí en EGB, tuve una profesora buenísima de lenguaje que decía, me imagino que sigue vigente lo de el habla hace la lengua. El trabajo lo tenemos que hacer ahora. Estoy de acuerdo con lo que dice Mariano de los medios, pero no tanto porque de los 80 a hoy hay muchísimas más radios locales, está la tele canaria y dentro de todo, a pesar de la pernicioso de Clave de Jade, es media hora a la semana. Luego también hay informativos presentados por canarios, gente que sabe, vale, de acuerdo. Pero tenemos un trabajo ahora todo el mundo. Yo lo tengo con mis chiquillos de 12 y 14 años. Que me vienen a veces y me dicen el vuestro y no sé qué, y lo que hago los ridiculizo, no delante de otros, pero en casa, en la intimidad. Ay, si me hablas en castellano antiguo no te entiendo. Y los pibes van cogiendo cierta conciencia y se van separando del rollo y van tal. Pero es que mi hijo de 12 años, su principal amigo es hijo de indígena ecuatoriano. Es ecuatoriano y ella el vosotros cintino. Ahí hay una maestra y un maestro que no les ha dicho en clase cuando les ve con el vuestro y tal, que no les ha dicho nada o que está complejada y lo usa, no lo entiendo. Y en los propios... Entonces, quiero decir que es un trabajo colectivo, no de los medios, pero es un trabajo también de militancia nuestra por lo nuestro, en el sentido de que también hay más medios locales, pero yo lo he notado cuando he estado muchos años haciendo programas de radio, de tertulia, y hay dos, vamos a llamarlos sectores, no son sectores, porque las mujeres son la mitad de la población, pero cuando tú tienes que hacer todos los días, además como no les pagas, tienes que ir a 3 horas de radio gratis, tienen que una tertulia, ¿vale? Entonces, una tertulia, lo que hace Tamaimo aquí nosotros, una tertulia, haces una tertulia, hay dos elementos más complicados de traer y de tener y de que vengan fijos, que son una mujer o un canario. O sea, yo cuando hacía un programa diario de tertulias por la mañana y tal, de magazine, godos oye Juan, cuando quieras, no sé qué, me pasaban 3 teléfonos. Quiero decir, hay muchos pymes, muchos autónomos emprendedores canarios, pero el que se ofrece a ir de tertuliano es español y lo vemos en las estructuras, en sindicatos, en partidos, en organizaciones empresariales. Eso es lo que hay. Entonces, es un trabajo que la gente que entendamos que no tenemos ese complejo, trabajemos para que no lo tenga y lo busquemos. Yo como redactor, en la tele canaria no estaba como redactor, pero claro, me chocaba, pero como redactor yo decía redactor, chacho, es que vete a otro sitio y no vayas a Messi López a hacer una encuesta, que a veces que me hace una encuesta, me traes a 7 tíos, a un canario por 7. Entonces hay que fijarse. Luego hemos evolucionado en el tema de género, ya le choca a un redactor jefe, una redactora jefa, que en la encuesta traigas a 8 hombres y una mujer, pero no nos choca que traigas a 7 de Madrid y un canario. Quiero decir, en las tertulias se intenta equilibrar hombre-mujer, que es absolutamente imprescindible, pero ya yo digo, equilibrar la representación del habla goda en tertulias, en cualquier radio, en la tele y en las teles públicas y tal, el canario muchas veces está en minoría. Pero es que no le choca a quien lo dirige. Yo conozco a la gente que dirige esos programas y son canarios y te hablan canarios y no usan el vosotros, pero no les chocan, no se dan cuenta. Y entonces es un tema... Yo intento dar recaditos también, pero tampoco me pongo muy tal para que no me dejen de llamar, ¿no? Pero... Sí, no, de eso doy fe. De hecho, se ve claramente aquí, ¿no? Marina es la única. Doy fe de que hemos intentado tener una presencia paritaria, pero como dice Juan, es verdad, por razones que ahora no nos vamos a meter porque, bueno, no nos da el tiempo y no es el caso, pero cuesta, claro. Claro, que la mujer suele de manera doble o triple. Bueno. Un poco al hilo de lo que se ha hablado, yo veo que hay algo, y me identifico con lo que estaba diciendo Marina, también tú lo has tocado, que es esa, voy a decir, yo creo que es una gran desgracia a veces identificar el hablar canario con unas incorrecciones lingüísticas que nada tienen que ver con el hablar canario. Entonces, como tú decías, no, que yo hablo, pero que es incluso... Sí, incluso es lo que dentro de, por ejemplo, lo que les decía antes, en una escuela, como mismo corregimos el gesto, sin alterar el ritmo, porque todos los pueblos, todas las sociedades tienen sus ritmos vitales y están en el gesto, pues también a la hora de lo que tengamos que hacer de correcciones en lingüísticas, del canario las podemos hacer. El problema que viene, que siempre viene algo que va a avasallar más de aquello y que al final, más que quedarse solo en esa corrección, termina por estar suplantando e imponer
o otra habla, porque hay ese complejo, pero mira, lo hay incluso, y ahora me venía a la cabeza el tema de las traducciones o adaptaciones, ¿no? Teatralmente, a veces hace una adaptación, sea de una pieza que esté en inglés o en francés, o sea incluso de una pieza escrita por un autor o autora peninsular, ¿no? Entonces, a la hora de hacerla aquí, haces una adaptación, y hay personas, ya no digo la palabra hablada, sino la palabra que dicen, oye, pero que es vosotros, porque como decir ustedes, eso suena, es incorrecto, y hay como un cierto complejo, y comparto con ella, de estimarlo, y digo en las traducciones, porque ya no estamos hablando de la forma de hablar, de lo que no, incluso en el tema de una adaptación, dice, mire usted, lo único que lo estoy poniendo es la forma que nosotros tenemos de hablar, y nosotros pues no usamos el ustedes y no usamos el vosotros, y entonces yo al personaje, aunque en origen la autora o el autor lo haya hecho y lo haya puesto como ellos hablan, me parece muy bien, yo lo respeto, pero lo único que pretendo es lo mismo. Pero, y hay polémica, lo digo porque aquí me llama la atención, porque ya no es la palabra hablada, sino incluso cuando se ve escrito, se ve, oye, pero ¿cómo has puesto aquí esto? ¿Cómo has puesto? Y luego por también ser positivo, digo, porque es una cosa que está sucediéndonos, y es bueno para nosotros, porque además nos enriquece mucho, que es que precisamente muchas alumnos y alumnas de Latinoamérica que tienen interés por venir aquí, pues muchas veces regalan más por nuestra escuela, porque dicen, no, porque como vayamos a la parte peninsular nos machacan con nuestra forma de hablar y tal. Y como en Canarias ellos dicen, como somos más próximos a ustedes, porque bueno, aquí nunca nos va a extrañar oír el acento latinoamericano, nunca nos extraña, además, a más de uno nos habrán dicho en la península, que a veces nos preguntan que, oye, pues si eres colombiano, o eres chileno, o eres sudamericano, nos lo preguntan más de una vez. Y lo digo porque nos está, y es algo afortunado para nosotros, porque nos vienen alumnos de Sudamérica, lo cual para una escuela de teatro, entre más mestiza sea, es mucho mejor, ¿no? Quería hacerte una pregunta concreta. Bueno, dos cosas. Una es, ahora cuando hablabas de lo escrito, cómo efectivamente en lo escrito sucede lo mismo, pero ya no solo en la traducción. Fíjense, por ejemplo, yo soy un fan friki, pero muy friki, porque eso es una fricada, de los artículos de Donina Romero en La Provincia. Es realmente una fricada, hay de reconocerlo, ¿no? Pero Donina Romero es tremenda. O sea, Donina Romero coge y te pone los muchachos, ¿no? Y entonces abre un paréntesis, pone cursiva y pone chiquillos y cierra el paréntesis. Dice, coño, ella va poniendo las palabras y luego en la cárcel del paréntesis al lado mete en cursiva la palabra canaria a su bola, porque un montón de veces la palabra canaria no es canaria, pues chiquillo no es canario, y otras veces porque pero, y eso es lo mismo reflejado simplemente en un paréntesis y una cursiva. Todo lo que dice ese paréntesis y esa cursiva de lo que en el fondo piensa, ay, la palabra canaria que es tan graciosa, la voy a poner al lado, pero entre paréntesis, porque es la graciosa. Ay, para que se rían las amigas. Dice tu colega. Y otra pregunta que sé si te la quería hacer directamente. Vamos a ver, hay una milonga, yo te pregunto como profesional. Un actor en un teatro, ¿proyecta mejor su voz a la última fila con la S en un plural o aspirando? No necesariamente. Quien me pregunta eso, recuerdo, por ejemplo, ver en la serie esta que se ha hecho ahora Hierro, ¿no? Por ejemplo, y hablando con él, porque hay muchas personas que lo miran con lupa, a mí me parece todo eso bien. Estábamos hablando de la interpretación, concretamente era de una actriz, y ahí pues, hablando canario, no se le entiende. Digo, mira, perdona, el problema, y es verdad que hay en una frase, hay una secuencia, hay un problema. Digo, mira, el problema no es que hable canario, el problema, ella tiene un problema de proyección ahí y se está comiendo la voz, es un problema de proyección, no es un problema de articulación, no es un problema, no está ahí. Ahora, volvemos a lo mismo que tú decías, desde que hay alguna cosa extraña, enseguida, porque tenemos, claro, es lógico, como hablamos tan mal, como incluso es un idioma inferior, es un idioma menos culto, o sea, es decir, si yo ahora parece que digo, oye, vosotros que estáis aquí esta mañana que vamos a hablar sobre la lengua, parece que soy como más potente, más culto, y desgraciadamente, y comparto con ella porque trabajo con jóvenes,
En el teatro también pasa porque se les está imponiendo y porque luego hay cosas, muchas veces son más intereses de productoras y si es verdad, tienen dificultades para encontrar trabajo, o sea, eso no lo puedo negar. Yo lo que pasa es que creo que no es cierto el motivo que se les da para la dificultad. Más allá que, y siempre lo pongo, que digo, lo que es la incorrección tenemos que corregirla. Yo se lo digo a la ONU. A ti lo que no te pueden reprochar es un problema en tu corrección a la hora de hablar, porque no te entiendo, porque me creas un ruido entre el emisor y el receptor. Ahí, eso es una desventaja que no tenemos por qué tener. Además es muy fácil. Hay muchas técnicas y se puede corregir. Ahora, tú hablas, y además en el teatro, que tu emoción, lo que tú le das a algo tan personal como es la palabra, que es algo que es la huella, la palabra de una persona. Incluso a veces nos sorprendemos cuando oímos la voz de alguien y sabemos la que es. Incluso me pasa con los alumnos, algunas que tengo, yo sé, hasta en primero tengo 30 y un montón de alumnos, y de repente los oigo y me doy cuenta que se te queda grabada el timbre de voz, la voz, porque es algo muy personal. O sea, algo tan personal, ¿cómo podemos hacerlo objetivo, eso que dice el neutro o lo estándar? Todo ese tipo de cosas que al final lo que quitan es algo esencial de la palabra, que es ese sello. Si lo digo a nivel del individuo, pues pensemos lo que es a nivel de una sociedad, de todo un pueblo, ¿no? Pero hay, incluso termino de una anécdota que contaba, también lo digo porque también ahí está el prejuicio nuestro, pero también hay un prejuicio externo. Yo recuerdo en un encuentro con un autor, el autor de la península, entonces salió el tema, siempre salió un poco a propósito, el tema del habla y tal en Canarias. Entonces cada dice, no, es que hacer un Lorca en mexicano no es serio. Me tuve que, por educación, no pude decirle lo que pensaba allí porque estábamos en un encuentro con los alumnos y me parecía como una afrenta. Pero es que cuando acabó, porque me estaba mordiendo la lengua, que ya la tenía destrozada, ¿no? Me acerqué y le digo, mira, pues tú eres consciente de lo que has dicho. Si el mexicano no habla así porque se haya tomado 4 copas de tequila y esté hablando así, manito, que ya está. No, él habla así siempre, sufre así, piensa así. Vive la vida así, o sea, cuando 2 cirujanos están hablando muy seriamente sobre una intervención quirúrgica, él habla así. Es decir, yo creo que tenemos, también a veces hay, y ahí la parte mesetaria central también a veces ejerce una visión un poco que es insultante, que es peyorativa. Y desgraciadamente ahí, pero no lo digo en plan pesimista, porque lo digo porque creo que debemos combatirlo y que yo creo que esa batalla siempre la tenemos que tener porque es nuestra lengua, que no hay que dejar de luchar en esa batalla, pero tenemos que luchar porque tenemos como bastantes factores que no nos ayudan, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Vamos a dar la palabra a Marina y les propongo que después, que se nos acaba el tiempo, demos la palabra al público, ¿no? Sí. No, di lo que querías decir. Es que hay algo que no quiero dejar de decir porque al fin y al cabo se ha mencionado no solo el texto oral, sino también el texto escrito. Yo entiendo, aparte de que sé que en nuestras manos está dar la visión que corresponde del español de Canarias, todos estamos aquí porque tenemos un interés y tenemos una formación y sabemos de lo que estamos hablando. En nuestras manos está. El español de Canarias no es folclore y el español de Canarias no es el reducto de la persona muy mayor que no consiguió en su época terminar la EGB, que también está muy bien, pero no es eso, no es solo eso. El español de Canarias es mucho más. Pero yo sí que entiendo que la necesidad de comunicar, la necesidad de comunicarse y la necesidad de que el mensaje trascienda tiene que trascender, permítanme la repetición, a todo lo demás. Entiendo, también a propósito de la anécdota que acabas de contar, que como decía mi madre, es que la ignorancia es muy atrevida. Hablar de que Lorca no se puede representar en mexicano es como decir que Lorca no se puede representar, no lo puede representar un español que hable el español de Canarias porque se presuponga que quien intervenga en ese momento, esté en escena, le vaya a decir a la protagonista, Bernarda, mi niña, tráeme un balde. Pero lo que pretendo decir es que por encima de la defensa a ultranza de nuestra variedad, que soy la primera, hablo como hablo y en mi aula
procuro que mis alumnos entiendan que corrección, incorrección, adecuación e inadecuación relacionada con una variedad muchas veces es algo que surge de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la variedad en sí. También entiendo que en determinados momentos lo que tiene que ser fundamental es la transmisión del mensaje, que la comunicación llegue. Y que no nos podemos emperrar en utilizar la palabra balde, porque somos canarios, aunque seamos conscientes de que en ese escenario, en esa situación comunicativa, la palabra balde lo que va a crear es un problema de comunicación. Eso también era lo que yo necesitaba decir. Y por eso decía que pretender que el Lorca no se represente en Español de Canarias, a ver, un respeto. Entiendo que en esa situación, yo como actriz, por muy canaria que sea, y por mucho que defienda mi variedad, no le voy a decir al protagonista, Bernarda, mi niña, o, a ver, quítame ese balde de ahí. O, alguien encontró una sopladera. Estoy diciendo tonterías, pero para que ustedes me entiendan lo que yo les quiero decir. Porque en ese momento lo que prima es mi necesidad de que el espectador, independientemente de donde sea, me entienda y me siga. Mi prioridad no es el Español de Canarias o voy a defender el Español de Canarias. Simplemente eso. Bueno, yo creo que después de todas las intervenciones que ha habido, me parece que ha quedado claro, a mí al menos, de que tenemos un problema. Yo creo que los problemas para afrontarlos, lo primero es reconocer que existen. Y creo que tenemos un problema, al menos es la conclusión que yo os traigo de todo lo que he oído. Un paso siguiente sería ponerle nombre al problema antes de poderlo resolver. Y a mí me parece que estamos hablando de un caso claro del lingüicismo. Allí donde el racismo es discriminación por raza, por origen, el lingüicismo es discriminación por habla. Y me parece que ha quedado claro que los canarios somos víctimas del lingüicismo. Creo que es lo primero que hay que reconocer, ese problema que existe. Somos víctimas de discriminación. Si no reconocemos eso, jamás resolveremos el problema o ni siquiera seremos capaces de afrontarlo y estaremos dando palos de ciego hasta el final de los tiempos. Rápido, por favor. Sí, estamos en la fase del lingüicismo de todas maneras como en la cual el problema está dentro, principalmente. Principalmente, no viene de fuera, el problema está dentro. El lingüicismo es como el esclavo negro cuando llegaba a su casa e inflaba a la mujer a palos. ¿Comprendes? O sea, está dentro, que no pensemos que es un ataque... No, el problema ya está dentro, evidentemente ya está dentro, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, la palabra la tiene que tener el público. ¿Quién se anima? ¿Tú primera? Bueno, me voy a levantar, aunque esto no sea nada ortodoxo para la cámara ni nada, pero es lo que hay porque solo tenemos un micrófono. Yo quería hacer 2 apuntes súper rápidos a raíz de lo que han hablado. ¿Cómo? Ah, no, pero sí súper rápido, de verdad. Y de hecho lo he notado como para poder decirlo. Por un lado me parecía interesante lo que decías, Marina, de la importancia también de facilitar la comunicación en ese sentido. Y yo en mi caso, como canaria que vivo en la península desde hace muchos años, creo que en parte me excusé también un poco en eso, que es muy interesante, esto de si voy a la península y digo guagua 10 veces y no me entienden guagua, pues voy a tener que decir autobús, porque es que si no, no voy a poder comunicarme con la otra persona, ¿no? Ahí sí que le veo el sentido, pero después también veo como el peligro que se corre en ese sentido a la hora incluso de privar a la gente, en mi caso, ¿no? A la gente peninsular con la que yo me relaciono, de que amplíen su variedad y su riqueza lingüística, ¿no? En el momento en el que yo estoy hablando con una amiga y le digo queque y no sabe lo que es un queque, yo le explico lo que es, ella va a incrementar su vocabulario y la próxima vez vamos a tener una mejor comunicación también porque vamos a poder... Claro. Yo decía esta cosa de también... facilitar la comunicación, pero sabiendo que podemos incurrir en el peligro, incluso de privar a la gente con la que nos relacionamos de que ellos también amplíen su diversidad lingüística, ¿no? Y después también a raíz de todo lo que hemos hablado, que es algo que no se ha comentado, me parecía interesante también como esta contradicción que hay entre lo del complejo que tenemos como canarios o cómo se nos ve de manera peyorativa desde la península versus también la exotización que se hace también, sobre todo una perspectiva machista sobre las mujeres, ¿no? Y la vivencia que tenemos muchas mujeres de que se tiende a exotizar con un componente sexual, en el caso de ser mujer también el habla canaria, que me parece también que sería como otro tema para explorar y profundizar, ¿no? Desde una perspectiva feminista.
les parece, juntamos varias preguntas y así pasamos a responderlas todas juntas. ¿Quién más se anima? Gracias, Iván. Bueno, muchas gracias por las intervenciones súper interesantes, la verdad. Gracias a la Fundación, ¿no?, por dar este espacio, crear este espacio. Me ha gustado mucho la intervención de Marina, lo que ha comentado sobre, vamos a llamarlo, el color o la temperatura que le damos a las descripciones que hacemos de los rasgos de nuestra lengua. Me refiero a lo típico que siempre hemos escuchado de, es que nos comemos las heces, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, que es negativo, vamos a decir, de un color más frío, por seguir con este tema de la temperatura. Si uno piensa, por ejemplo, en el idioma inglés, nadie se le ocurriría, por ejemplo, decir, en un ámbito académico, en un ámbito de formación, ¿no?, una escuela de idiomas, por ejemplo, es que los ingleses se comen la R. Dependiendo de la variedad, efectivamente, si uno quiere pronunciar la palabra coche en inglés y seguimos esa variedad que tanto se ha impuesto y sería fruto de otra charla como esta, ¿no?, ellos pronunciarían K, no dicen la R, ¿vale? Es un rasgo de la modalidad que ellos también han impuesto, ¿no?, y sobre todo a la hora de la enseñanza y demás. Pero a donde quiero llegar es que no tienen un color negativo, aunque es arbitrario. En ambos casos estamos hablando de una, vamos a llamarlo una eliminación, pero en un caso, en una descripción, es una eliminación positiva, buscada, que tienes que aprender, y si no la dices así vas a sonar mal y a lo mejor no vas a tener un trabajo en la BBC. De hecho, por ahí va esa característica y así es como se denomina. Pero por otro lado en Canarias es, como bien decía Marina, algo negativo, se comen las heces, ¿no? Eso por un lado, me parece muy interesante que se hiciera ver ese punto porque al final es todo muy arbitrario. El grado o lo positivo o negativo que damos a las características de las lenguas muchas veces va más allá de la lengua. Tiene que ver con cuestiones más de poder, políticas, prestigio, etcétera. Eso por un lado, muy interesante que saliera. Y por otro lado, respecto a un concepto que quedó un poco por una cuestión de tiempo, sobre todo, el tema de la estandarización, que quizás a lo mejor responde o seguiría el camino para entender quizás este problema del complejo. Yo prefiero denominarlo como autoestima lingüística, ¿vale?, ya sea buena o alta o baja, ¿no? Que por cierto, ahora pensando con lo del CAR, la pregunta que hacían también sobre cómo debería ser la pronunciación ideal para llegar al público que está al final, si uno piensa en el inglés, entonces no puede decir coche como lo dicen los ingleses, porque claro, como ellos la eliminan, pero sin embargo ellos nunca piensan eso. Ellos simplemente es la variedad que vale. Pero bueno, por ser breve, en el tema de la estandarización, y es una pregunta abierta, ¿no?, ¿cuál es el papel que tiene las modalidades, vamos a decir, estándar, las modalidades cultas que denominan los filólogos, ¿no?, sobre los hablantes, sobre la autoestima de los hablantes? ¿Cuál es la distancia lingüística que podemos encontrar entre la modalidad, vamos a decir, Valladolid, por nombrar la que quizás siempre está ahí de fondo en estos temas, con el hablante medio de Valladolid, ya haya ido a la universidad o no, me da igual, haya ido a GB o no? Todos sabemos que es muy pequeña esa distancia lingüística. ¿Y cuál es la distancia lingüística que tienen las modalidades estándar, ya sea en Canarias o en el resto del Estado, con la modalidad canaria del hablante medio? Y si esa distancia, esa diferencia, esa magnitud, por decirlo así, tiene un peso, hace que sea más difícil al hablante canario para que su autoestima sea alta o baja, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Por mi parte, yo incidiendo un poquito en el tema de la ultracorrección que hubo, ¿no? Yo quería preguntar, porque yo tuve una anécdota de una profesora de lengua en el colegio. Yo tengo ya 40 años, estamos hablando en la época de los 80, que nos corrigió expresiones canarias estilo más nada. Nos decía que la expresión más nada era incorrecta. Entonces yo lo que quería preguntar es si en algún momento eso vino desde arriba, fue una ultracorrección impuesta a los profesores, porque yo entiendo que se corrigieran otro tipo de expresiones incorrectas, pero esa me pareció muy fuerte.
Y bueno, esa es la idea, ¿no? Si alguien me puede contestar, si hay alguna constancia de que no solo sea algo comercial, sino que hubiera en su momento un tema ya de altas instancias, por decirlo así. ¿Alguna pregunta más? Venga, una última. Súper breve. Bueno, yo solamente voy a hacer una pregunta muy breve. Es una opinión que yo tengo, pero me gustaría preguntarles a ustedes que han trabajado mejor este tema. Yo he trabajado, pero de otro ámbito lingüístico que no es el español de Canarias. Y es si ustedes creen que el canario está en un proceso de sustitución lingüística por el español de Castilla. Bueno, pues después de esta tanda de preguntas, ¿quién se anima? Marina, ¿quieres responder tú en primer lugar? Si quieres o... Sí. A mí me gustaría empezar respondiendo a algo que tú dijiste. Los profesores vivimos en el mundo y no vivimos en nuestra burbuja mágica del español de Canarias. Estamos tan sometidos a las influencias externas e internas como cualquier otro hablante. Y si existe, si circula continuamente en los centros de educación y en los medios de comunicación y en la vida en general, la idea clara de que estructuras del tipo de más nada son incorrectas e incluso vulgares, no podemos sustraernos a esa influencia de ninguna de las maneras. Después, con el tiempo, alguien te explica, o en algún momento alguien te explica, si estoy equivocada, Juanma me podrá corregir, que ese más nada es de ascendencia portuguesa y que es tan válida y tan estupenda como nada más. Solo que esas explicaciones llegan tarde. Porque lo cometen los castellanos, efectivamente. Entonces, el laísmo no es ningún problema, pero el más nada sí lo es. Eso viene a demostrar, una vez más, lo que tú también mencionabas, que los juicios de valor a propósito de la lengua, en realidad no tienen nada que ver con la lengua. Y si vamos a hablar de estándar, todas las variedades tienen su estándar, entiendo. Y el estándar es simplemente la forma, la competencia lingüística de los hablantes con un mayor nivel de formación. Y esa descripción de la norma estándar hace que exista tanta distancia, en el caso del español de Canarias, entre lo que dice el alumno que habla a empujones y no se le entiende y dice, es que yo hablo canario, y su norma estándar, como la que tiene que existir entre el alumno de Valladolid, que le da 3 patadas a la gramática, al diccionario y a cualquier cosa que se le ponga por delante, y su propia norma estándar. No sé si me estoy explicando. El tener un discurso lleno de Cs y de Zs no implica absolutamente nada. Si el hablante además no tiene la competencia lingüística necesaria. No sé si me estoy explicando. No puede ser que un canario, que un vallesoletano, que un colombiano o que un español de cualquier punto del globo piense que el mero hecho de tener un discurso perfectamente trufado de determinados fonemas consonánticos y perfectamente trufado de un vosotros que aparezca continuamente, haga que ese discurso sea más correcto y más adecuado que el que nosotros hemos construido hoy aquí. No puede ser. No puede ser. Y el problema está en que, como decía Juanma, es que el enemigo lo tenemos en casa. Porque eso no lo cree el de Valladolid. Es que eso lamentablemente lo creen muchos canarios. Y vuelvo a decir lo mismo, y permítanme que me repita. La prueba está en que cuando una actriz canaria reconocidísima y famosísima llega al auditorio, hace un monólogo divertidísimo, bueno, y con triste también, ¿no?
pero tristemente divertido, ¿verdad? Y habla canario, y el canario ese que ella utiliza, yo hace muchísimo tiempo que ni siquiera lo oigo. Porque está confundiendo también canario, que al fin y al cabo es su variedad, con arcaísmo y con falta de formación. Por eso el pan... Pero... La gente que no tiene formación es canaria, las clases populares son canarias, como los públicos. Claro, yo lo digo con mucho rigor, lo que estás diciendo, que sé que no estás diciendo lo que se puede interpretar, pero que sabes que, o sea, la persona, mi madre es un calillo, tiene 88 años, y ese habla, ese lenguaje de ese monólogo que conozco de Antonia, pues hay palabras que yo no entiendo, pero que entiende mi madre, y mi madre es canaria, está viva, y por tanto... Sabes que aunque sea arcaísmo, sigue siendo canario y está vivo mientras haya gente mayor que lo usa. Pasa que se puede morir. Pero estamos en ese peligro, en la línea de la pregunta súper optimista de Rumén, del posible peligro. Y decir, la historia está que esto es un tema, yo creo, de militancia. Igual que en el periodismo hay un problema cuando la peña a veces me dice a mí, yo no sé qué es que tú sacaste de Miguel Ángel Ramírez, que no han y el héroe. No. Hago periodismo. La historia, el problema del periodismo es la autocensura muchas veces. ¿No? ¿Sabes? Que la gente empieza a quitar noticias o no avergonzar al jefe, ¿no? Y no plantea noticias de Miguel Ángel Ramírez. Entonces se censura las noticias de un empresario corrupto porque los jefes la censuran y no se tienen que avergonzar porque no lo comentan. Entonces aquí lo mismo. Si nosotros no militamos en esta historia, se me olvidó antes la idea, espero que esta vez no, cuando les dije lo del habla hace la lengua. O sea, si ahora son minorías, y todavía los que usan vosotros en Canarias, pero si lo dejamos ir, vale, si yo no lo traslado mis reflexiones al programa de televisión donde voy, oye tía, que el reportaje que sacaron nada más que salían españoles, oye, que era tal, no traslado esas cosas en mi círculo, si no a mis hijos le planto un poco la mosca y les digo, chacho, no me hables así y tal, si no hacemos esa militancia, van a ser mayoría y entonces, dentro de 15 años, si la mayoría de la peña dice vosotros, el vosotros es habla canaria, les pregunto a ustedes, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, claro, por eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en realidad de eso estamos hablando todos, a lo mejor utilizando palabras distintas. Es que está en nuestras manos, pero también está en nuestras manos valorar hasta qué punto merece la pena mantener determinados elementos que ya están excesivamente constreñidos a algunos segmentos de la población, además, con una mayor edad, ¿no? Que es minoritario. Claro, que han ido muriendo o que están muriendo. Pero es que sin ninguna duda, si es que yo creo que el mensaje tiene que ser totalmente el contrario. Y creo que antes mi intervención iba por ahí. No entendamos que el otro habla mejor porque habla distinto. No es verdad, no lo es. Pero tampoco restringamos la visión que tenemos de nuestra propia variedad y la visión que damos de nuestra variedad al mundo, haciendo uso de un folclore que incluso está en desuso. Eso es lo que yo pretendo decir. Una cosita pequeña. Lo del estándar, por eso lo decía al principio, abrir la caja del estándar es un movidón, sin duda, porque el estándar puede interpretarse como un concepto enormemente clasista. Hay ahí esa es para un debate del solo, casi, ¿no? Pero piensen una cosita con lo que estábamos diciendo. Yo en mi vida me he comido... toda mi vida he ido a una dulcería. Toda mi vida. Y me he comido un dulce. Y he llevado a casa de alguien una bandeja de dulce. Toda mi vida. Y desde hace 15, 20 años a esta parte, las que se abren en el centro de la ciudad y ya ahora también en los pueblos, etcétera, ya no son dulcerías. Han pasado a ser pastelerías. Pero no nos comemos ni un pastel. O sea, nadie lleva una bandeja de pasteles. Mi abuela, que era goda, traía a mi casa una bandeja de pasteles. Pero nosotros nos comíamos una bandeja de dulce. Entonces, ese es el enemigo interno un poco, el de la pastelería. Porque otra cosa es, oh, qué pena, ya no se dice sopladera y se dice globo. Digo, no, espérate. Es que ya no hay sopladera y ahora hay globo. Es que cuando yo era chico, ¿cómo le iba a llamar globo a una sopladera amarrada a un palo con el que iba caminando por la calle de Triana? Yo veía los globos en las películas que se llenaban de gas y se les escapaban a los niños. Eso era un globo, pero a mí no me vendían globos, me vendían sopladera. ¿Hoy qué pasa? Que venden globos.
que hay una cosa de esa, de que no sé qué será, pues sí, no me supongo algo, ¿no? Que hace ya pum pum, se lo echan dentro y aquello vuela. Ahora hay globos, es que antes no eran globos, eran cutres, sopladeras, digamos, ¿no? Entonces, ese cambio, por ejemplo, léxico, a mí me parece un cambio que puede ser más o menos triste, pero que responde más a un cambio de la realidad. Han aparecido sopladeras nuevas, mucho más bonitas y más enrolladas. Sin embargo, el otro no. La realidad no ha cambiado. Siguen siendo la misma dulcería, lo que pasa es que renovó el cartel y le puso pastelería. Entonces, ese cambio es un cambio que sí veo con un sentido de rabia, incluso de complejo y de todo. Y el otro, pues a veces hay que ser también, no pasa nada, no pasa nada. Pues mira, yo distingo, los niños de hoy no, pero yo probablemente si voy a una tienda y compro en un chino una bolsa de sopladera, de esa que te deja los mofletes para inflarla, pues compré sopladera. Pero hombre, si traigo unas cosas bonitas que se quedan pegadas al techo y tal, pues a lo mejor las llamo globos. Pero ahí es que tengo realidades distintas. Lo otro es la misma realidad. Y una palabra fifí y la otra, pues, dulcería, ¿no? Dulcería es como, no, un mostrador y dulces industriales, ¿no? No, tío, porque insisto que te come bandejas de dulces y nadie se come bandejas de pasteles, ¿no? Y ahí esa diferencia sí me parece que marca claramente nuestro llanto por la pérdida del vocabulario, etc. Hay una pérdida de vocabulario que es si no se hace cestería, pues no. Pero hay otro vocabulario. Ahora mismo tengo escrita una cosita que, por ejemplo, los jóvenes han hecho con la palabra fleje en Gran Canaria, primero en Las Palmas y después en toda Gran Canaria, un espectáculo de semántica, un espectáculo de gramática, cogiendo un canarismo que ni saben que es un canarismo y dándole una potencia que ha terminado en adverbio que de tal manera que me dolió fleje. Y sin embargo los profesores en el colegio le dicen, eso está mal dicho, ¿eh? O sea, no está mal dicho, me dolió un montón. Pero está mal dicho, me dolió fleje. Volvemos a lo mismo, ¿no? No se enseña, por otra parte, que una cosa fundamental, que son los registros comunicativos. O sea, yo no siempre hablo igual. Yo luego, si nos vamos a tomar allí una cerveza, voy a decir más palabrotas, pero voy a decir más palabrotas. Y sin embargo aquí creo que he conseguido no decir ninguna, ¿no? Me desmentirá la cámara, ¿no? Yo solamente quería añadir una cosa, y es que al final, en el uso de la lengua no hay nada ideológicamente inocente. La lengua es pura ideología. Entonces, y dinero, claro, es una cuestión económica también. Entonces, claro, sí, es verdad que nosotros tenemos el enemigo dentro, pero ese enemigo, ese problema que tenemos nosotros no es intrínseco. Este problema ha venido de algún sitio, porque es verdad que el problema está dentro, pero no lo hemos generado nosotros. Creo que en eso también hay que tener las cosas claras. El problema ha venido de fuera, nos ha venido dado, porque Canarias tiene una historia de sometimiento y de subalternidad. Esa es nuestra historia. La gente de Castilla no ha sido nunca colonia, nosotros sí, y la colonialidad se refleja en esto, en que lo nuestro vale menos porque hemos sido siempre servidores o directamente esclavos y hemos estado pues subalternos a quien sea en el momento dado. Y eso se refleja necesariamente en la lengua. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por asumirlo primero, para luego tematizarlo, saber quiénes somos, de dónde venimos y a partir de ahí construir. Porque se trata de construir, no de otra cosa, ni de ir en contra de nadie. Se trata de construir nosotros y lo nuestro. ¿Quiénes somos en último término? De todas maneras, también quería decir otra cosa y ya se nos va acabando el tiempo. Nadie nos va a echar, pero supongo que en algún momento las moscas conseguirán que nos marchemos, si no las ganas de comer. Y sí, efectivamente, Hilorio, sí. Sí. O Haya, entre otro paréntesis, otra cosa. Bueno, quería también decir otra cosa, y es que yo cuando hablamos de todo esto echo a veces de menos una actitud, voy a utilizar un palabra que nunca utilizo porque odio, pero no se me ocurre otro mejor, una actitud más proactiva. Bueno, lo acabo de decir aquí en presencia de ustedes. Bueno, ¿a qué me refiero? Pues
Un ejemplo, están saliendo una camada nueva de gente joven que hace música en Canarias, que más allá de... Sí, en la cual, por cierto, espera para que salga en la cámara. Sobre ese tema tenemos un artículo magnífico en la revista El Bucio, no se la pierdan, por favor. Después de este inciso publicitario. Sí. No, es la revista El Bucio. Bueno, a lo que voy. Se trata de una camada nueva de músicos jóvenes haciendo música desde Canarias y que, por cierto, están teniendo mucho éxito fuera de Canarias, porque es que además el hecho de hablar español, yo incido en lo mismo, nos da un mercado enorme de gente. Somos 400 millones de hispanohablantes, o sea, no es que el mercado en Canarias es pequeño. Bueno, dejando eso al margen, una característica que define a esta joven generación de músicos es que no tienen, al parecer, no lo sé, no sé cómo lo han conseguido ni de dónde lo sacan, pero cuando hablan en público, cuando se presentan en público, las hacen entrevistas, aparentemente no tienen absolutamente ningún complejo por ser canarios ni por hablar canario. Es más, hay un ejemplo muy, muy elocuente que es el de Don Patricio, que es herreño, y es un joven rapero y está teniendo muchísimo éxito en todos sitios, y lo entrevistó David Broncano, creo, que es un periodista de la SER, que bueno, en sus entrevistas a lo que se dedica es a hacer chascarrillos, bromas, es humorista y bueno, y si se puede reír un poquito a costa del entrevistador, bien, de manera blanca, sencilla, no va a ser sangre, pero bueno, si me puedo reír un poquito a tu costa. Yo vi esa entrevista y trató de reírse un poquito a costa de Don Patricio, de buen rollo. No pudo, Don Patricio lo escachó allí mismo en vivo e indirecto. Simplemente diciendo, bueno, mira, es que era algo sobre los nombres. Sí, porque ustedes, es que los canarios tienen nombres, ¿eh? Y el otro se le quedó mirando y dice, bueno, sí, tenemos muchos nombres así y sí, son nuestros nombres. Sí, ¿a qué te refieres? Dice, a lo mejor son más corrientes en Canarias que el tuyo, por cierto, o algo así. Y claro, el otro se quedó a cuadros y bueno, tuvo que pues coger por otra vereda porque aquella se le cerró. ¿A qué me refiero? Pues a este tipo de actitudes, precisamente a las de ir sin complejos, porque en realidad eso es lo que creo que tenemos que conseguir. Y hay una generación joven que, para mi sorpresa agradabilísima, lo está al parecer consiguiendo. Una pregunta que se quedó por ahí de la compañera sobre el tema del exotismo, que es verdad, evidentemente la parte de Canaria caliente, prostituto, este tema, por supuesto, pero hay una parte positiva del exotismo. Yo recuerdo cuando estaba en Onda Cero hace un montón de años de estar hablando con el escritor Juancho Armas Marcelo, que el tipo me decía, y está en Madrid, y en esa época de los 80 que tú reivindicas un poco, pero verdad, estaba en Telecinco de comentarista diario y tal, y él me dice a mí, pues yo dice, coño, este tío que se mueve por las perras, Juancho, bastante, ¿no? Lo hace muy bien en ese sentido. Y el tipo me decía, no, mira, Juan, yo descubrí que el canario es exótico, digo, yo pensé cambiar, digo, pero no cambió el acento, yo creo que ganó más así. Entonces, Juancho, Juan Cruz, tal, son gente que ejercen de canarios porque quiero decir, tiene un valor. Entonces, también está bien darle la vuelta a esas cosas. Lo que tú decías justo antes del tema de los traductores, hace un par de días con un compañero que se ha dedicado al periodismo muchos años, lleva 15 años en Estados Unidos y está con la mujer allí, pero dice, yo es que la verdad sí, puedo hablar inglés, pero no necesitado, trabaja en televisiones latinas en Estados Unidos, en deportes y tal, y lo llaman mucho porque por ser canario. Allí están en valores, entonces yo desde luego no reivindico las papas arrugadas son mejor, ni quiero decir, no soy nadie superior, si defendemos la igualdad de los pueblos la defendemos, pero es que lo paradójico en la línea de lo que apuntaba Marina muchas veces es que lo paradójico es que realmente, y lo que se ha apuntado por aquí, el habla canaria tiene más valor en el exterior y aquí agallamos un poco la cabeza. Yo creo que es la gran paradoja que vivimos porque hay un exotismo, es verdad, pero claro, el exotismo sí pero tiene, verdad, sin quitar que luego son limitaciones en el mundo de los actores. El ejemplo que puse yo, es difícil presentar un magazine a nivel del Estado. Cristina García Ramos fue una excepción, no una norma, ¿no? Fíjate que externamente, o sea, el problema lo tenemos dentro, pero externamente también hay un rechazo y una discriminación. Y eso hay que decirlo con todas las letras, me parece, ¿no? Entendiendo que el problema es nuestro y no somos ni superiores ni inferiores a nadie, pero creo que la situación es, en ese sentido, muy poliédrica, ¿no? Perdón por intervenir tanto, pero el problema nuestro es que nos hemos creído lo que nos han dicho. Ese es nuestro problema, que nos creemos lo que nos dicen.
Y la imagen que crean de nosotros, la imagen que crean de nuestra competencia, de nuestra capacidad, la imagen general que en algunos sectores se crea de los canarios, que tiene que ver incluso con su forma de hablar, y nos las hemos creído, pero a pies juntillas y sin mayores problemas. Esa es una imagen que yo estoy segura de que se produce por lo que tú dices, es una imagen que viene de fuera, está importada y que responde a cuestiones que no tienen nada que ver con la lengua, y los canarios nos la creemos. Y hacen una entrevista, y en la entrevista en Mesa y López responden 7 madrileños que están comprando en el Corte Inglés, y la señora canaria y el señor canario dice, ¿yo? Si yo no sé hablar, ¿cómo que tú no sabes hablar? ¿Y qué estás haciendo ahora? Claro, ¿y qué estás haciendo ahora? Estás hablando, ¿no? Un apunte nada más breve. Cuando hablas de don Patricio y hablamos antes de... Claro, es inevitable explicar el tema de YouTube y de Internet, ¿sabes? Ellos llegan porque no han tenido el filtro. Y ellos demuestran que que a lo mejor ha sido para ellos, a don Patricio, más una ventaja ser canario que hablar como con el español de Valladolid, y ha llegado a Latinoamérica. O el grupo Efecto Pasillo. Son gente, ¿vale?, que sin los filtros se ha demostrado que el habla canaria tiene más valor que la de Valladolid. Carla Socas, ahora está una chica de Tenerife, una rapera de Tenerife. Carla Socas está un día en semana prácticamente con Carles Francino, que por las tardes en La Ventana, o sea que... Pero lo que decía es verdad, una catedrática que estuvo en las jornadas estas que se hicieron sobre español y medios de comunicación de Andalucía, una sevillana, porque quisimos hacer un poco una comparación. Les adelanto que a efectos de medios de comunicación, Andalucía está infinitamente peor que nosotros, pero infinitamente peor que nosotros. El andaluz sí que está mal visto directamente, y eso es tremendo. Yo, cuando terminaron los andaluces de hablar en aquella jornada, les dije, pues, ¿qué quieren que les diga? Que lo siento mucho, pero me alegro, están mucho peor que nosotros, ¿no? Pero de aquí a Roma. Y esta catedrática decía que se había puesto a buscar en Google, antes de venir a las charlas y en la prensa, a través de Internet, que si ella metía español de Canarias, canario, etcétera, qué le iba saliendo, y lo mismo hacía con el andaluz y qué le iba saliendo, ¿no? Y dijo que, pero abrumadoramente, la palabra que más se conectaba con el español de Canarias era sexy en los medios de comunicación. Sexy. Era la palabra que más se conectaba. No sé si no. Bueno, no, es que a mí me parece que eso está, que es lo que tú apuntabas de manera muy atinada, que me parece que está directamente relacionado con, bueno, sí, el tópico colonial de la mujer canaria caliente, que te habla con esa voz melosa. Eso está exactamente, claro, las mujeres las racializadas, las mujeres negras, ¿cuál es el tópico racializado que tienen? Pues que son unas salvajes en la cama, que cuidado, esto, lo otro. ¿Cuál es el tópico racializado colonial de los hombres negros? Que tienen el pene enorme, que son unas máquinas sexuales. Es todo lo mismo, colonialidad en vena, y esa es una realidad en la que nosotros entramos, si no de lleno, porque en nuestro caso no es comparable, sí de refilón. Sí hay facetas de ese fenómeno de colonialidad que nos afectan claramente, y que yo creo que es un elemento que ahora empieza a incorporarse al debate y que abre muchas claves para seguir avanzando por la vía del autoconocimiento y por la vía de, bueno, pues de la construcción activa, positiva, para poder transitar por esta vida de manera, pues no solo digna, sino feliz, que al fin y al cabo creo que es de lo que se trata, de salir adelante y transitar por la vida con aplomo y siendo feliz, porque se trata de nuestra felicidad. Una persona acomplejada no puede llevar una vida plena y ni feliz en ningún caso, es al menos mi opinión. Con autoestima lingüística. Son casi las 2 de la tarde. Yo les agradezco muchísimo que hayan aguantado hasta ahora. Les agradezco enormemente la presencia y participación a todos nuestros invitados, Marina Díaz Peralta, Antonio Suárez Navarro, Juan García Luján, Juan Manuel Pérez Vigaray. Me parece que ha sido un lujo, sinceramente, un encuentro en el que hemos escuchado argumentos de todo tipo, hemos entresacado herramientas para seguir pensando y sobre las cuales construir, porque a lo que
lo que a mí me parece que es determinante en todo esto es que finalmente se trata de eso, de construirse como persona, como pueblo, que también lo somos, para poder transitar por la vida con autoestima, con aplomo y finalmente con felicidad, porque de lo que se trata es de eso, de ser feliz. Muchas gracias.